La trampa de la validación, un análisis schopenhaueriano de la servidumbre moderna. Bienvenidos, almas atormentadas, a la contemplación de una de las cadenas más sutiles y dolorosas que forjamos para nosotros mismos. La trampa de la validación. En este sombrío teatro de la existencia, donde la voluntad ciega y sin propósito nos arrastra de un deseo a otro, el ser humano, en su desesperación por encontrar un significado o un alivio, se arroja a la mendicidad de la propia existencia. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo lúcido, nos legó una visión de la vida que resuena con una verdad brutal. La vida es un péndulo que oscila incesantemente entre el dolor y el aburrimiento. El dolor surge de la frustración de la voluntad, del deseo insatisfecho. El aburrimiento, de la saciedad temporal, del vacío que queda cuando la voluntad ha logrado su objetivo y se encuentra sin un nuevo objeto de persecución. Es en esta oscilación perpetua, en esta condena a la insatisfacción, donde el individuo busca desesperadamente un bálsamo, un reconocimiento externo que cree ingenuamente puede detener el movimiento del péndulo o al menos mitigar su crueldad. La trampa de la validación no es más que la manifestación más patética de esta búsqueda fútil. Es la entrega voluntaria de la llave de nuestro valor a la opinión volátil, caprichosa y en última instancia indiferente de los demás. Es la renuncia a la autarquía del espíritu en favor de una paz prestada, una felicidad que es un rehén en manos del juicio público. Y las tres divisiones de la existencia y la ilusión de la apariencia. Para comprender la magnitud de esta servidumbre, debemos recurrir a la estructura que Schopenhauer establece en sus aforismos sobre la sabiduría de la vida. El filósofo divide los bienes que contribuyen a la felicidad humana en tres categorías fundamentales. Lo que uno es. Esto incluye la personalidad, la salud, la fuerza, la belleza, el temperamento, el carácter moral y sobre todo la inteligencia. Es lo que nos acompaña siempre, lo que no puede ser arrebatado. Es la esencia inmutable, la base de nuestra existencia. Lo que uno tiene. Esto se refiere a las propiedades, las riquezas, los bienes materiales. Es lo que el individuo posee, pero que es externo a él y por lo tanto vulnerable a la fortuna y al azar. Lo que uno representa. Esto es la opinión de los demás sobre nosotros, nuestra reputación, nuestro honor, nuestro rango y nuestra fama. Es en esencia la imagen que proyectamos en la mente de los otros. Schopenhauer, con su habitual desprecio por las ilusiones humanas, es categórico al afirmar que la felicidad reside primordialmente en la primera categoría, en lo que uno es. La salud, el carácter y la riqueza interior del espíritu son los pilares de una vida soportable. La segunda categoría, lo que uno tiene, es de importancia secundaria, ya que la riqueza, más allá de un umbral que asegura la comodidad, a menudo aumenta las preocupaciones en lugar de la felicidad. Pero es la tercera categoría, lo que uno representa, donde se esconde la trampa de la validación. El filósofo la desenmascara como la más vana y la menos importante de todas. La opinión de los demás, el qué dirán, es un fantasma, una sombra sin sustancia que, sin embargo, consume la mayor parte de la energía y la ambición de la humanidad. La vanidad, la mendicidad del espíritu. La vanidad es la manifestación más vulgar y extendida de esta dependencia. El vanidoso no vive para sí, sino para el reflejo que ve en los ojos ajenos. Su vida es una representación constante, un esfuerzo agotador por mantener una fachada que, en el fondo, sabe que es hueca. Schopenhauer nos advierte que el valor que concedemos a la opinión de los demás es desproporcionado y absurdo. Con efecto,
El valor que concedemos a la opinión ajena y el esfuerzo incesante que hacemos para obtenerla es desproporcionado y absurdo. En todo lo que hacemos o dejamos de hacer, consideramos la opinión de los demás casi como superior a todo, y de esta preocupación vemos nacer, después de que se ha convertido en un hábito, casi la mitad de todas las preocupaciones que nos atormentan. Esta preocupación se convierte en una enfermedad del espíritu, una neurosis social. El vanidoso se convierte en un esclavo de las miradas, de los rumores, de los juicios fugaces. Su paz es un rumor que puede ser desmentido por la primera crítica malintencionada o la primera señal de indiferencia. ¿Qué puede ser más miserable que basar la propia tranquilidad en algo tan inestable como la mente de otra persona? El honor y la fama, ilusiones elevadas. Incluso las formas más elevadas de la opinión ajena, como el honor y la fama, no escapan a la crítica corrosiva de Schopenhauer. El honor, en sus diversas formas, es simplemente la presunción de que el individuo es una excepción a la regla de la bajeza humana, una promesa de que no se desviará de ciertas normas. Es un crédito que se nos otorga, pero que no constituye nuestro valor intrínseco. La fama, por su parte, es la opinión favorable de la posteridad, un eco tardío que solo llega cuando el individuo ya no existe para disfrutarlo. El deseo de fama es, por lo tanto, una de las mayores ironías de la voluntad, un esfuerzo gigantesco en vida para obtener un aplauso que solo se escuchará en la tumba. Schopenhauer nos recuerda que la verdadera grandeza no necesita de la fama para existir. De hecho, a menudo la fama es el resultado de la incomprensión de la propia época. El genio, al estar adelantado a su tiempo, es a menudo ignorado o despreciado por sus contemporáneos. Buscar la fama es, en muchos casos, buscar la validación de una masa que es incapaz de comprender la obra en sí. Segundo, la voluntad y la representación, el fundamento metafísico de la trampa. Para profundizar en la raíz de la trampa de la validación, debemos volver a la obra cumbre de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. La validación externa es un error de categoría metafísica, una confusión entre el fenómeno y el noúmeno, entre la representación y la voluntad. El mundo como representación, el mundo que percibimos, el mundo de los objetos, de las relaciones causales, del espacio y del tiempo, es el mundo como representación. Es el mundo tal como aparece a nuestro intelecto, que es la herramienta que la voluntad utiliza para su servicio. La opinión de los demás, el juicio público, la reputación, son todos elementos que pertenecen exclusivamente a este mundo de la representación. Son imágenes, conceptos, construcciones mentales que existen en la mente de los otros. Son por naturaleza efímeros, subjetivos y, por lo tanto, irreales en el sentido más profundo. El mundo como voluntad. Debajo de esta superficie de la representación yace la voluntad, la cosa en sí, el noúmeno. Es la fuerza ciega, irracional, el impulso metafísico que constituye la esencia de todo. En el ser humano, la voluntad se manifiesta como el deseo de vivir, el Wille zum Leben, que se traduce en un incesante querer, un impulso que nunca se satisface. La trampa de la validación se cierra cuando el individuo intenta satisfacer la voluntad con un elemento de la representación. Es como intentar apagar un incendio con sombras. La voluntad, al ser una fuerza metafísica, solo puede ser calmada por medios metafísicos o temporalmente aliviada por la contemplación estética. Buscar la validación externa es un intento de alimentar el fuego interno con la paja de la apariencia. El fuego arde más fuerte y la paja se consume rápidamente, dejando al individuo más hambriento y más expuesto. La objetivación de la voluntad en el individuo.
Cada individuo es una objetivación particular de la voluntad. Nuestro carácter, nuestra inteligencia, nuestra salud, todo lo que somos es la manifestación de esta fuerza primordial. Cuando buscamos la validación, estamos esencialmente pidiendo a otros que confirmen la validez de nuestra propia objetivación de la voluntad. Pero la voluntad es su propia justificación, o más precisamente, no tiene justificación alguna. Es un impulso ciego. Al buscar la aprobación, el individuo niega la autonomía de su propia manifestación de la voluntad. Se convierte en un eco, en lugar de una voz. Y lo que es peor, se somete a la voluntad de los demás, ya que la opinión ajena es, a su vez, una manifestación de la voluntad de esos otros, con sus propios intereses, envidias y prejuicios. El vanidoso no solo sufre por su propia voluntad, sino que se carga con el sufrimiento de la voluntad de toda la humanidad que lo juzga. 3. Ejemplos prácticos de la trampa en la vida moderna. El genio de Schopenhauer reside en la atemporalidad de sus observaciones. Aunque escribió en el siglo XIX, sus análisis sobre la vanidad y la opinión ajena se aplican con una precisión escalofriante a la era moderna, especialmente a la era de la conectividad digital. El espejo de las redes sociales. Si la vanidad era la mendicidad del espíritu en el siglo XIX, las redes sociales son hoy el mercado global de la mendicidad. La plataforma digital es el teatro de la representación por excelencia, donde el individuo se esfuerza por construir un self idealizado, un mero parecer, que debe ser constantemente alimentado con la aprobación de la masa. El like o el me gusta es la moneda de la validación. Cada publicación, cada foto, cada opinión es un grito silencioso pidiendo confirmación. El individuo se convierte en un esclavo del algoritmo, que no es más que la sistematización de la opinión ajena. La felicidad se mide por el número de interacciones y la ausencia de ellas se experimenta como una forma de dolor, la frustración de la voluntad enfocada en la apariencia. Schopenhauer vería en el influencer la quinta esencia del vanidoso. Su existencia entera está dedicada a la tercera categoría, lo que representa. Su valor no reside en lo que es, ni siquiera en lo que tiene, sino exclusivamente en la magnitud de la opinión que genera. Su paz es un rumor digital que puede ser destruido por un solo comentario negativo o por la indiferencia de la multitud que pasa a la siguiente novedad. La ansiedad por la validación se convierte en un ciclo vicioso. Cuanto más se busca, más se necesita, y más se aleja el individuo de la fuente de la verdadera paz, que reside en el interior. El carrusel del estatus y el consumo. Otro ejemplo flagrante es la búsqueda incesante de estatus a través del consumo. El individuo no compra un objeto por su utilidad intrínseca, sino por el mensaje que envía a los demás. El coche de lujo, la ropa de marca, la casa ostentosa, todos son signos, símbolos en el mundo de la representación, diseñados para obtener la aprobación, la envidia o el respeto de la opinión ajena. El hombre de negocios que acumula fortunas más allá de toda necesidad razonable, solo para ser reconocido como exitoso por sus pares, es un esclavo de la validación. Su vida es un esfuerzo por inflar la tercera categoría a expensas de la primera. A menudo, sacrifica su salud, su tiempo libre, su paz mental y sus relaciones personales por un título o una cifra en una cuenta bancaria. Al final, descubre que la riqueza, más allá de la comodidad, solo le ha traído un aumento de las preocupaciones y la incapacidad de disfrutar de la vida. El péndulo sigue oscilando, pero ahora con una amplitud mayor. El dolor de la ambición insatisfecha es seguido por el aburrimiento de la posesión sin propósito. La trampa en las relaciones personales.
La trampa de la validación también envenena las relaciones humanas. El individuo que busca constantemente la aprobación de su pareja, de sus amigos o de su familia, vive en un estado de perpetua inseguridad. Su amor propio no es una fortaleza interna, sino un castillo de naipes que se mantiene en pie solo por el aliento constante de los demás. En lugar de cultivar un carácter firme y auténtico, el individuo se dedica a la camaleónica tarea de ser lo que los demás quieren que sea. Esta falta de autenticidad es, en sí misma, una fuente de sufrimiento, ya que el individuo se siente ajeno a su propia vida. La voluntad, que es la esencia de su ser, es reprimida y distorsionada para encajar en el molde de la opinión ajena. El resultado es una vida vivida a través de un espejo, una existencia que es una mera copia de un ideal social, y no la expresión libre de su propia voluntad. Cuarto, la futilidad de la opinión ajena, un examen de la fuente. Para liberarnos de la trampa, debemos examinar la fuente de la validación, la opinión ajena. Schopenhauer nos invita a un ejercicio de desprecio filosófico, a reconocer la absoluta falta de valor intrínseco de lo que los demás piensan. La ignorancia y la malevolencia de la masa, la opinión de la masa, de la plebe, es el resultado de la ignorancia, la estupidez y la malevolencia. La mayoría de los hombres son incapaces de un juicio imparcial y profundo. Sus opiniones están formadas por prejuicios, por la envidia, por la moda del momento y por la incapacidad de distinguir entre la esencia y la apariencia. El hombre de espíritu no puede menos de sentir un profundo desprecio por la opinión de la masa y de considerarla como algo indiferente a su felicidad. El aplauso de la multitud es algo que se obtiene fácilmente y, por lo tanto, no vale nada. Además, la envidia es una fuerza motriz en el juicio público. El éxito de un individuo es a menudo recibido con resentimiento y con el deseo inconsciente de rebajarlo. El que busca la validación se expone a esta malevolencia. Pide un juicio a un tribunal que está predispuesto a condenarlo o, en el mejor de los casos, a concederle un indulto temporal y condicional. La volatilidad del juicio. La opinión ajena es inherentemente volátil. Lo que hoy es aclamado, mañana es olvidado o condenado. La fama es una flor que se marchita rápidamente. El individuo que basa su valor en esta volatilidad vive en un estado de constante ansiedad, temiendo el cambio de humor del público. Schopenhauer nos recuerda que la única cosa que es verdaderamente nuestra es nuestro propio juicio, nuestra propia conciencia. Si actuamos de acuerdo con nuestro carácter y nuestra razón, la opinión de 10.000 tontos no puede afectarnos. El sabio se retira a su propia fortaleza interior, donde el ruido del mundo exterior no puede penetrar. V. La autarquía. El retiro a la fortaleza interior. La única salida, el único alivio temporal a esta miseria de la validación, reside en la autarquía, en la fortaleza interior. Es el camino del estoicismo y del ascetismo, adaptado a la filosofía de la voluntad. El cultivo de la primera categoría, el primer paso, es el retiro de la tercera categoría y el enfoque en la primera. El individuo debe cultivar su espíritu, su intelecto y su carácter. La verdadera felicidad, o al menos la menor infelicidad, se encuentra en el uso de las propias facultades. La felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos, que no necesitan de la opinión de los demás para ser felices y que encuentran en su propia mente la fuente de su placer. El placer intelectual, la contemplación de las ideas platónicas a través del arte y la filosofía, es el único placer que no está contaminado por la voluntad. Es un momento de tregua, un cese temporal del querer. El individuo que se dedica a la lectura, a la música, a la meditación filosófica,
encuentra una fuente de valor que es inexpugnable a los ataques del mundo exterior. La negación de la voluntad como liberación última. En última instancia, la liberación total de la trampa de la validación y de la miseria de la existencia en general, solo se encuentra en la negación de la voluntad. El asceta, al negar los impulsos de la voluntad, se libera de la cadena del dolor y del aburrimiento. La negación de la voluntad, en el contexto de la validación, significa la negación del deseo de parecer. Es la indiferencia absoluta hacia la opinión ajena. Es el reconocimiento de que el honor y la fama son meros juguetes de la representación y que el verdadero valor reside en la conciencia de la propia integridad moral e intelectual. Conclusión. El despertar del sueño de la apariencia. La trampa de la validación es un sueño, una ilusión que nos mantiene encadenados al péndulo del sufrimiento. Es la confusión de la sombra con la sustancia, de la representación con la voluntad. El camino hacia la sabiduría y hacia una existencia más tolerable es el camino del despertar. Debemos aprender a distinguir entre lo que somos y lo que representamos. La verdadera nobleza del espíritu no reside en el título que nos otorgan, sino en la calidad de nuestros pensamientos y la firmeza de nuestro carácter. Solo así, al retirarnos del teatro de las apariencias, podemos aspirar a una paz estoica, una paz que la voluntad en su ceguera rara vez nos permite, pero que el intelecto liberado puede, por un breve instante, alcanzar. Sit, profundizando en la voluntad y la ilusión del ego. Para alcanzar la extensión requerida y la profundidad filosófica, es imperativo desglosar aún más la naturaleza de la voluntad y cómo su manifestación en el individuo, el ego, se convierte en el principal cómplice de la trampa de la validación. La voluntad, en su esencia, es un impulso ciego, una fuerza sin conocimiento. No tiene un objetivo final, solo un incesante querer. Este querer se objetiva en el mundo como una jerarquía de ideas platónicas y en el nivel más bajo como el cuerpo y la voluntad individual. La ilusión de la individualidad. Schopenhauer, influenciado por la filosofía oriental, ve la individualidad como una ilusión, el principium individuationis. En el fondo, todos somos la misma voluntad. Cuando buscamos la validación de otro, estamos pidiendo a un fragmento de la voluntad que confirme la validez de otro fragmento. Es un diálogo de sombras, un eco en una cueva vacía. La envidia, el resentimiento y la malevolencia que encontramos en la opinión ajena son, de hecho, la voluntad luchando contra sí misma. El individuo que nos niega la validación lo hace impulsado por su propia voluntad, que busca afirmarse a expensas de la nuestra. La trampa es doble. No solo nos hacemos dependientes de una ilusión, sino que nos sometemos a una fuerza hostil. El intelecto al servicio de la voluntad. El intelecto, nuestra capacidad de conocimiento y razón, no es, según Schopenhauer, un fin en sí mismo, sino un sirviente de la voluntad. Su función primaria es guiar al individuo en la satisfacción de sus deseos. En el caso de la validación, el intelecto se degrada a la función de estratega social. Se dedica a calcular cómo obtener la mejor impresión, cómo manipular la opinión ajena, cómo construir la fachada más convincente. Este uso del intelecto es una traición a su potencial más elevado. El intelecto, cuando se libera del servicio de la voluntad, es capaz de la contemplación desinteresada, de la comprensión de las ideas, de la filosofía. Pero el vanidoso lo mantiene encadenado a la rueda de la apariencia, forzándolo a la tarea servil de la autopromoción. Sépteo. La validación como miedo a la nada.
El miedo subyacente a la trampa de la validación es el miedo a la nada, al vacío existencial que Schopenhauer identifica como el núcleo de la vida. Si la voluntad es ciega y sin propósito, entonces la existencia individual, al ser una mera objetivación de esa voluntad, carece de un valor intrínseco. La validación externa se convierte en un intento desesperado de llenar este vacío con un valor prestado. Es una negación del pesimismo metafísico. El individuo se dice a sí mismo: si los demás me reconocen como valioso, entonces soy valioso, y mi existencia tiene un propósito. Pero este propósito es un espejismo. Tan pronto como la opinión ajena se retira, el vacío regresa con una fuerza aún mayor. El sufrimiento positivo y el placer negativo. Schopenhauer argumenta que el sufrimiento es la única experiencia positiva y real. El placer, por el contrario, es meramente negativo. Es la cesación de un dolor o de un deseo. La búsqueda de la validación es la búsqueda de un placer negativo. La cesación del dolor, de la inseguridad y del miedo a la insignificancia. Pero este placer es fugaz. La voluntad, una vez satisfecha, inmediatamente engendra un nuevo deseo o cae en el aburrimiento. El aplauso de hoy solo sirve para aumentar la ansiedad por el aplauso de mañana. La trampa es que el individuo se condena a una vida de dolor positivo por un placer negativo y efímero. Pecho. La crítica a la moral social y la ética de la compasión. La moral social, tal como la entiende la mayoría, está profundamente entrelazada con la trampa de la validación. La gente actúa moralmente no por un verdadero sentido de compasión o justicia, sino por el miedo al juicio público, por el deseo de mantener su reputación, la hipocresía del honor. El concepto de honor, especialmente el honor civil, es una construcción social que sirve para mantener el orden, pero que no tiene una base ética profunda. El individuo se comporta de manera honorable para evitar la desaprobación, no para evitar el daño a otros. Esta es la hipocresía que Schopenhauer desprecia. La verdadera ética para Schopenhauer se basa en la compasión, que es el reconocimiento metafísico de que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento, ya que todos somos manifestaciones de la misma voluntad. La compasión es un acto de negación del egoísmo, que es la afirmación de la voluntad individual. El individuo que se libera de la trampa de la validación, al dejar de preocuparse por lo que representa, puede finalmente enfocar su energía en lo que es y en la relación ética con los demás. Su acción moral se vuelve auténtica, impulsada por la compasión y no por el cálculo social de la reputación. Nome. El refugio en la estética y la contemplación. El camino más accesible para un alivio temporal de la tiranía de la voluntad y, por extensión, de la trampa de la validación, es la contemplación estética. Cuando el individuo se sumerge en la apreciación de una obra de arte, su intelecto se libera del servicio de la voluntad. El intelecto deja de buscar relaciones causales, de calcular intereses, de preocuparse por el futuro o el pasado. Se convierte en un espejo puro del objeto, contemplando la idea platónica que se manifiesta en la obra de arte. En este estado, el individuo deja de ser un yo que quiere y sufre, y se convierte en un sujeto puro de conocimiento, un ojo del mundo. La individualidad, el ego que busca la validación, se disuelve temporalmente. El péndulo se detiene. No hay dolor porque no hay querer, y no hay aburrimiento porque el intelecto está plenamente ocupado en la contemplación. El vanidoso, al estar obsesionado con la representación, es incapaz de esta contemplación. Su intelecto está demasiado ocupado en la tarea de la autopromoción para poder dedicarse al conocimiento desinteresado. La belleza, el arte y la filosofía son, por lo tanto, no solo fuentes de placer superior, sino también antídotos contra la enfermedad de la validación.
X. Estrategias para la autarquía en la práctica. La autarquía no es un estado pasivo, sino una disciplina activa. Requiere una reorientación radical de la energía vital, un cambio de enfoque de lo externo a lo interno. La disciplina del silencio. El sabio debe practicar el silencio y la soledad. La soledad es el campo de batalla donde el individuo se enfrenta a su propia voluntad, sin la distracción del mundo exterior. El vanidoso teme la soledad, porque en ella no hay ojos que lo miren, no hay público para su representación. El sabio la busca porque es el único lugar donde puede escuchar la voz de su propio ser, libre del ruido de la opinión ajena. La distinción entre el ser y el tener. El individuo debe entrenarse para valorar lo que es por encima de lo que tiene o representa. La salud, el carácter, la inteligencia. Estos son los verdaderos bienes. La riqueza y la reputación son meros accesorios. Un hombre con un intelecto rico y un carácter firme es rico, incluso en la pobreza, porque su fuente de placer es inexpugnable. Un hombre con un intelecto pobre y un carácter débil es pobre, incluso en la riqueza, porque su placer depende de lo externo. La lectura como conversación con el genio. Schopenhauer consideraba la lectura de los grandes pensadores como una de las mayores fuentes de consuelo. Es una conversación con las mentes más elevadas de la humanidad. Un escape de la vulgaridad de la conversación cotidiana, que a menudo está contaminada por la vanidad y el chismorreo. El lector se enfoca en la verdad, no en la apariencia. La meditación sobre la muerte. La meditación sobre la muerte es un ejercicio filosófico esencial. La muerte es el gran nivelador, el fin de toda representación. Ante la certeza de la aniquilación, la vanidad y la preocupación por la opinión ajena se revelan en su absoluta futilidad. ¿De qué sirve la fama o el honor si la voluntad individual se disuelve en el vacío? Esta meditación refuerza la necesidad de vivir de acuerdo con la propia conciencia, ya que es lo único que nos acompaña hasta el final. 11. La trampa de la validación en la historia y la cultura. La trampa de la validación no es un fenómeno moderno, es una constante en la historia humana, una manifestación de la voluntad en la esfera social. El duelo de honor, el duelo. Una práctica que Schopenhauer critica con vehemencia, es el ejemplo más extremo de la tiranía de la opinión ajena. El individuo arriesga su vida, el bien más fundamental, para preservar su honor, que es un bien ilusorio. El miedo a la desaprobación social es más fuerte que el instinto de supervivencia. Esto demuestra el poder irracional que la voluntad, a través de la vanidad, ejerce sobre el intelecto. La moda y la convención. La moda es la manifestación más superficial de la trampa. La gente se viste no por comodidad o estética intrínseca, sino para conformarse a la opinión de la época. Es un esfuerzo constante por evitar la desaprobación de ser diferente. La convención social, en general, es una red de reglas no escritas, diseñadas para mantener la representación social, a menudo a expensas de la verdad y la autenticidad. 12. La sabiduría del desprecio. El camino hacia la liberación requiere un acto de desprecio filosófico hacia la opinión ajena, no un desprecio arrogante, sino un desprecio basado en el conocimiento de la verdad metafísica. El valor intrínseco versus el valor extrínseco. El individuo debe aprender a distinguir entre su valor intrínseco y su valor extrínseco. El valor intrínseco es inexpugnable, el extrínseco es un castillo de arena. El sabio se enfoca en aumentar el primero, sabiendo que el segundo es, en el mejor de los casos, un subproducto accidental. La indiferencia como escudo. La indiferencia hacia la opinión ajena es el escudo del sabio.
no es una indiferencia forzada, sino una que surge de la convicción profunda de que la fuente de la felicidad y la paz reside en el interior. El individuo que ha encontrado su valor en su propio carácter y en su propio intelecto no necesita que otros lo confirmen. El hombre que tiene algo en sí mismo, algo que le da valor, no necesita de la opinión de los demás. La opinión de los demás es para él como el viento que sopla sobre un árbol. Lo mueve un poco, pero no lo arranca de raíz. 13. La tragedia del genio y la validación negada a Schopenhauer, al reflexionar sobre la figura del genio, ofrece un contrapunto a la trampa de la validación. El genio es aquel cuyo intelecto se ha liberado del servicio de la voluntad y se dedica a la contemplación de las ideas. Su obra es un fin en sí misma, no un medio para obtener la fama. La tragedia del genio es que a menudo es incomprendido por su época. Su obra, al ser original y profunda, no encaja en la representación social dominante. Por lo tanto, el genio a menudo sufre la negación de la validación, pero su grandeza reside precisamente en su capacidad de perseverar, de encontrar su valor en la obra misma y no en el aplauso. El vanidoso, por el contrario, es un talento menor que busca desesperadamente el reconocimiento. Su obra es un medio para un fin social. Si el aplauso se retira, su motivación se desvanece. La lección del genio es que la verdadera grandeza es autárquica. No pide permiso para existir. 14. La liberación de la cadena del deseo. La trampa de la validación es una de las muchas cadenas que la voluntad nos impone. La búsqueda de la aprobación es un deseo, y todo deseo es una forma de dolor. La liberación de la trampa es, por lo tanto, un paso hacia la liberación de la cadena del deseo en general. El individuo debe reconocer que el deseo de validación es un deseo insaciable. Nunca hay suficiente aplauso, suficiente reconocimiento, suficiente estatus. La voluntad, al ser infinita en su querer, convierte la búsqueda de la validación en una tarea de Sísifo. El individuo empuja la roca de la apariencia cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo. La única forma de romper el ciclo es la resignación, la aceptación lúcida de la naturaleza sufriente de la existencia y la negación del querer. No es una resignación pasiva, sino una resignación activa, una reorientación de la energía vital hacia la paz interior. 15. El llamado a la introspección radical. El camino de Schopenhauer es un llamado a la introspección radical. La trampa de la validación nos obliga a mirar hacia afuera. La filosofía nos obliga a mirar hacia adentro. El individuo debe preguntarse: ¿quién soy yo sin el aplauso? ¿Quién soy yo cuando nadie me mira? La respuesta a esta pregunta es la clave de la autarquía. Si la respuesta es nada, entonces el individuo es un esclavo de la representación. Si la respuesta es un ser con un carácter, un intelecto y una conciencia moral, entonces el individuo ha comenzado el camino hacia la libertad. La paz no se encuentra en la opinión ajena, sino en la conciencia de la propia integridad. La verdadera validación es la que nos damos a nosotros mismos, el juicio de nuestra propia conciencia. Y este juicio, al ser el más cercano a la voluntad que somos, es el único que tiene una sustancia real. 16. La metafísica del sufrimiento y la validación como paliativo. El sufrimiento es la esencia de la vida, la manifestación directa de la voluntad. La trampa de la validación surge como un paliativo, un intento de enmascarar el dolor fundamental de la existencia. El individuo, incapaz de soportar la verdad de su propia insignificancia cósmica y la ceguera de la voluntad que lo impulsa, busca un refugio en la opinión ajena. El velo de malla social. La sociedad, con sus convenciones, sus jerarquías y sus sistemas de honor y reputación, es un velo de malla social.
Es una ilusión colectiva diseñada para hacer la vida soportable, para dar la impresión de orden y significado donde solo hay caos y absurdo. La validación es un hilo en este velo. Al buscarla, el individuo se teje más profundamente en la ilusión, haciéndose más ciego a la verdad metafísica. La envidia como confirmación de la trampa. La envidia, ese sentimiento tan común en la esfera de la validación, es una prueba de la trampa. La envidia surge cuando el individuo ve que otro ha logrado una mayor representación. El envidioso no sufre por lo que es el otro, sino por lo que representa. Su voluntad se frustra al ver que la voluntad ajena ha logrado una objetivación más exitosa en el mundo de la apariencia. El envidiado, al ser el objeto de la envidia, también está atrapado. Su placer en la validación es directamente proporcional al dolor del envidioso. Esta interdependencia de sufrimiento es la prueba de que la validación es una transacción negativa, un juego de suma cero donde la ganancia de uno es el dolor del otro. 17. La educación y la crianza del vanidoso. La trampa de la validación se establece desde la infancia. La educación, en lugar de fomentar la autarquía y el valor intrínseco, a menudo se enfoca en la obediencia, la conformidad y el éxito social. El niño como esclavo del elogio. El niño es enseñado a valorar el elogio de sus padres y maestros por encima de la satisfacción interna de la tarea bien hecha. El elogio se convierte en la droga de la validación. El individuo crece con la necesidad de que una autoridad externa confirme su valor. Esta dependencia es la base de la vanidad adulta. Schopenhauer abogaría por una educación que enseñe al niño a confiar en su propio juicio, a encontrar placer en el conocimiento por el conocimiento mismo, y a valorar el carácter por encima de la reputación. Una educación que prepare al individuo para la soledad y la indiferencia del mundo, en lugar de para el aplauso. La influencia de la literatura y el teatro. La literatura y el teatro, al enfocarse a menudo en la búsqueda de la fama, el honor y el amor, refuerzan la ilusión de la representación. El héroe trágico es a menudo aquel que sacrifica su vida por un ideal de honor social. Schopenhauer vería en esto una glorificación de la servidumbre a la opinión ajena. El arte verdadero, sin embargo, el arte que eleva el intelecto a la contemplación de las ideas, es el que nos libera. La música en particular, al ser la objetivación directa de la voluntad misma, sin pasar por las ideas, es la forma de arte más profunda y liberadora. 18. La validación y la tragedia del amor romántico. El amor romántico, en la visión de Schopenhauer, es otra manifestación de la voluntad, cuyo único objetivo es la perpetuación de la especie. Sin embargo, en la esfera social, el amor se convierte en una búsqueda de validación. El deseo de ser elegido. El deseo de ser amado es, en parte, el deseo de ser validado como el individuo más valioso, el más deseable. La elección de un compañero es vista como una confirmación de la propia superioridad. Esta validación es, sin embargo, un engaño de la voluntad. Una vez que el objetivo biológico se cumple, la ilusión del amor romántico se desvanece y el individuo se enfrenta de nuevo al aburrimiento o al dolor de la relación. La trampa de la validación en el amor es la creencia de que la felicidad reside en la opinión de una sola persona. El individuo se hace esclavo de su pareja, buscando constantemente la confirmación de su afecto. Esta dependencia destruye la autarquía y conduce a la miseria. 19. La sabiduría de la renuncia y la paz estoica. La paz estoica, a la que el roteiro inicial alude, es el estado de la ataraxia, la imperturbabilidad. Para Schopenhauer, esta paz solo es posible a través de la renuncia al querer, la negación de la voluntad. El camino negativo.
La liberación de la trampa de la validación es un camino negativo. No se trata de ganar la validación, sino de perder el deseo de ella. Es la indiferencia activa, el desapego. El individuo se retira de la competencia social, del teatro de las apariencias, y se enfoca en su propio jardín interior. La pobreza voluntaria y la riqueza interior. La pobreza voluntaria, o al menos la moderación en la riqueza, es un paso hacia la autarquía. La riqueza excesiva aumenta la preocupación por la representación. El sabio se contenta con lo suficiente para la comodidad, liberando su intelecto para la contemplación. La verdadera riqueza es la riqueza interior, la de la mente. 20. La última reflexión. El legado de la voluntad. Al final de esta contemplación, la trampa de la validación se revela como una de las ilusiones más persistentes y dolorosas de la voluntad. Es la voluntad, en su ceguera, intentando encontrar un significado en el mundo de la representación. El legado de Schopenhauer es un llamado a la lucidez, a ver el mundo tal como es, un lugar de sufrimiento incesante, impulsado por una fuerza ciega. Pero en esta visión sombría hay una promesa de alivio, la posibilidad de la negación, de la autarquía, de la paz estoica. La validación externa es una droga que solo aumenta la enfermedad. La cura es la introspección, el desprecio filosófico por la opinión ajena y el cultivo de la única cosa que es verdaderamente nuestra, nuestro propio ser. Solo al dejar de buscar la aprobación del mundo, podemos empezar a vivir nuestra propia vida, una vida que, aunque marcada por el sufrimiento de la voluntad, es al menos auténtica y libre de la servidumbre de la apariencia.